Don Francisco Sáenz, conocido por sus amigos como Chico, nació el 3 de octubre de 1921 en el Carmen, San José. Egresado en 1948 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica, inició una carrera promisoria en el Poder Judicial, para luego, en 1959, ser nombrado por la Corte Suprema de Justicia como magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Asumió la función de presidente del tribunal en 3 ocasiones, correspondiéndole organizar y dirigir las elecciones nacionales en los procesos de 1970, 1974, 1978, 1982 y 1986. Era un hombre muy franco, de una franqueza campechana, pero que todo el mundo lo quería. Casi que conocía a todo el personal que trabajaba en el registro y en el tribunal, pues que a todos se dirigía por su nombre. Eso le hacía que la gente sentía mucha confianza en él, y no recuerdo, durante todo el tiempo que yo trabajé a la par de él, nunca ningún conflicto con don Francisco, porque su personalidad pues no suscitaba conflictos, sino que era una personalidad que daba respeto y yo diría que admiración. Yo cuando ingresé al tribunal fue en 1973, don Chico era el presidente, era la oficinista que estaba al servicio de los magistrados en ese momento. Don Chico era una persona muy jovial, muy alegre, era un hombre fuerte, grandote. Él decía que cuando joven había sido boxeador, entonces don Chico todas las mañanas hacía eso que hacen los boxeadores, ¿verdad? Y era una persona tan seria y en la mañana él hacía esas cosas, entonces era un contraste muy agradable, muy lindo. Lo agarraba uno con mucha fuerza, lo golpeaba cariñosamente, pero realmente su fortaleza emanaba de su personalidad de una persona fuerte y buena. Don Francisco era una persona que acostumbraba a visitar las oficinas y no era nada raro que en cualquier momento apareciera don Chico en cualquier oficina del tribunal. A él le gustaba darle seguimiento personal y le daba un seguimiento continuo al quehacer de la institución, pero él era un hombre de una gran personalidad, muy recia, o sea, muy firme, y aunque uno lo viera entrar con alguna frecuencia a la oficina donde uno trabajaba, siempre saber que llegaba don Chico no dejaba impactar a todo el mundo, precisamente por esa personalidad que él tenía. Participó en la reforma constitucional sobre las opciones de naturalización vigentes en la actualidad. En su gestión, se cambió el sistema de selección de personal, se creó un nuevo manual de puestos y se cambió el formulario de calificación de servicios. Don Chico amaba el café del Bar Imperial, se ubicaba justo cruzando la avenida Segunda. El Bar Imperial era famosísimo por el café, ¿verdad? Entonces don Chico siempre lo mandaba a traer al Bar Imperial. Las tacitas de café del Bar Imperial era lo primerito también. Cuando vino Rosalind Carter, recuerdo que don Chico nos dijo: manden a comprar unas galletitas y traigan café, pero eso sí, café del Bar Imperial, que no lo haga nadie. Don Francisco, a pesar de que él transmitía esa personalidad tan fuerte, era una persona cordial, era una persona con la que se podía conversar. Cada empleado, cuando tenía alguna necesidad, lo podía buscar en el tribunal y él atendía en su oficina con una gran facilidad. En una oportunidad para el periodo electoral en que resultó electo precisamente el doctor Oscar Arias, fuimos él y yo a visitar escuelas para ver cómo iba el proceso. Y andábamos en una escuela por aquí, en la zona sur de San José, pues eran casi las 11 o 12 y me dijo: mira, tengo hambre, hoy quiero comerme algo, y ahí venden unas frutas. Compré unos bananos y me tome un banano usted y otro banano, y yo me sentí un poco mal y le digo: ¿y qué hacemos? Mire, nos sentamos en ese caño y nos comemos el banano. Lo que no sabíamos es que andaban periodistas internacionales y salió en visión el comentario de que el presidente
del Tribunal Supremo de Elecciones, el día de las elecciones estaba sentado en una esquina comiendo un banano sin ninguna vigilancia de nadie. Bajo la dirección de don Francisco, el tribunal entró en una nueva etapa en la cual cumplió un papel determinante para consolidar y hacer avanzar la democracia costarricense luego de una guerra civil. En este sentido, sus integrantes lograron no solamente garantizar la transparencia de los procesos electorales, sino también impulsar y gestionar la cultura democrática en nuestro país. Ello le valió al tribunal un alto prestigio y credibilidad por parte de los diferentes protagonistas de las contiendas electorales. Fue en la época de don Chico cuando entró el primer computador al tribunal. Era el juguete nuevo del tribunal, el computador. Y entonces, en vez de colocarse en aquel momento en el departamento que correspondía, ahí resguardado como se mantiene ahora, más bien se puso en el pasillo que había en el edificio antiguo, entre todas las oficinas del registro civil y las del tribunal. Y todos los que pasábamos por ahí nos quedábamos un ratito viéndolo porque estaba como en una pecera. O sea, todas las paredes eran de vidrio y entonces toda la gente se quedaba asomada viendo el computador, que fue un gran cambio, ¿verdad? El padrón electoral y todos los registros se mantenían antes en tarjetas perforadas y había una gran cantidad de archivadores con índices en orden alfabético y en orden de distrito electoral con cada elector, y costó vencer esa resistencia. Otro ámbito importante fue en el ámbito de la planificación. A pesar de que en décadas anteriores la planificación era una mala palabra porque se asociaba con los regímenes totalitarios, ya desde los años 70 y resto se creó la Oficina de Programación y Coordinación, que luego pasó a Planificación Institucional y que ahora es la Dirección Ejecutiva con su área especializada de planificación operativa y planificación estratégica. Y le permitieron a la institución, digamos, irse organizando debidamente para cada 4 años, ¿verdad?, para la elección, y obviamente en forma permanente, pero siempre con el ciclo electoral presente, y le ha permitido al tribunal trabajar con la excelencia que tiene. Tenía un calendario que nos decía, vamos, hoy faltan 4 meses para las elecciones, y en esos 4 meses ponía las cosas que debían ir haciéndose, y el calendario era tan riguroso que todos los funcionarios estaban pendientes de él y sabían que había que cumplir las etapas en las fechas en que el calendario lo indicaba. Ya en su tercer periodo en la década de los 80s, el Tribunal Supremo de Elecciones asumió un papel de liderazgo en materia electoral en los procesos de transición a la democracia en varios países de América Latina. Por esta razón, la participación del tribunal fue muy activa en las conferencias de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe, creada en la ciudad de Guatemala en 1985, mediante la suscripción del Acta Constitutiva, consagrada en él como protocolo de Tikal, la cual suscribió como presidente del tribunal. Don Francisco acogió y él impulsó con mucha fuerza la creación del Día del Empleado Electoral. Se hizo en el año 1971, cuando la patria celebraba 150 años de independencia, y se escogió esa fecha por ser la fecha del decreto, ¿verdad?, que le dio al tribunal el carácter de supremo, con todo lo que eso implica. Don Francisco asistía a los paseos del empleado electoral, ahí llegaba con su canasta, con los sándwiches y todo a compartir, y le gustaba el fútbol. Entonces el campeonato interno de la institución por muchos años llevó su nombre, y él no solo aceptaba, digamos, que el campeonato llevara su nombre, sino que él iba generalmente a la Sabana, que era donde se jugaba, iba y presenciaba los partidos, y era muy bonito cuando él hablaba antes de un partido porque siempre motivó a los jugadores a considerar que quienes estaban al frente eran compañeros y que había que jugar con ese concepto, ¿verdad?, de que es un compañero, de que había que ser leales, que no había que ser malintencionado. Y fue una herencia que los que seguimos atrás en esa organización de las fiestas del empleado electoral mantuvimos. Cuando trabajábamos los sábados había lo que llamaban hacían partidos los sábados,
Y él siempre nos acompañaba, siempre nos invitaba, algunas compañeras, ahí iba yo también, y ahí nos invitaba a la Sabana, a la Plaza de María Auxiliadora, siempre en donde jugaran, él siempre nos llevaba y nos compartía con un refresco, nos invitaba a un helado, lo que nosotros quisiéramos, pero siempre nos acompañaba. Él siempre estaba atento a salir, o sea, siempre compartía con los compañeros, porque era en general, de que siempre asistía a los partidos. Don Chico Sáenz vivió junto a su esposa y única novia, doña Kate Patterson. Casados en diciembre de 1943, vivieron gran parte de sus vidas en una casa austera y acogedora de Barrio Escalante, procreando a 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres, a quienes inculcaron valores morales y espirituales desde niños. Él nunca sintió que tenía un puesto privilegiado, sino que era una obligación de servirnos a todos como si fuéramos amigos. Y creo que el mayor valor que le veo yo es que no solo era muy eficaz en la labor que realizaba, sino que todo el mundo sentía que las órdenes de él venían de una persona amiga, que las imponía no en función de ser él el presidente, sino de hacernos ver que todos estábamos inmersos en una misma responsabilidad. Es el tipo de funcionario que es muy difícil encontrarlo ahora. Un funcionario que realmente no siente que tenga un privilegio por ser el presidente, sino que siente que más bien es una obligación ineludible de cumplir el servicio y de cumplirlo de la forma más llana posible. Creo que don Francisco fue un hombre visionario. Un funcionario ejemplar, un hombre que, a pesar de la época y de las dificultades que había y de la escasa tecnología, él fue abriendo surcos y fue sembrando semillas que han ido dando fruto a través de los años, y las siguientes generaciones han de alguna manera recogido esa cosecha, y por supuesto que se sigue sembrando y se sigue recogiendo, ¿verdad?, con las nuevas personas que han seguido integrando el tribunal. Pero no hay duda que don Francisco logró consolidar una institución, ¿verdad?, que comenzó en un momento tormentoso para el país, ¿verdad?, luego de una guerra civil. Y aunque él no comenzó desde el 53, sino un poco más allá, pero por supuesto que sí le correspondió un periodo bastante largo en el que él logró consolidar bastante la institución quizás más prestigiosa del país.